recopilar información. Entonces, hoy vamos a hablar del siguiente elemento. Permítanme, solo voy a buscar las diapositivas. Les pregunto. Sí, licenciado. Pasamos a esta otra. Sí. También pasamos esta. Los métodos. Y también hicimos esto. Cómo operacionalizar los objetivos. La diferencia entre método y técnica. Cuáles son los métodos y cuáles son las técnicas. Luego, cómo se operacionalizan las hipótesis. Y luego las últimas partes del tema son el cronograma de las actividades y el presupuesto de la investigación. Con respecto al cronograma de actividades, yo voy a hacer una... Pues fíjense que la primera actividad que se debe de colocar es formular el proyecto de investigación. Pónganse ustedes que esta es una de las partes más importantes, pues, porque me tienen que señalar a mí qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Y con qué lo voy a hacer? Entonces, esa formulación del proyecto de investigación, pónganle ustedes que nos va a llevar, por decir algo, ¿verdad? 20 días, pero ustedes van a estimar los días que van a trabajar. Yo les voy a poner una fecha, por ejemplo, si ahorita yo les pongo, hoy estamos a 23. Solo quiero ver ¿cómo se llama? Nuestro calendario, ¿cómo está? 23. Y luego la Semana Santa, ¿cuándo queda? ¿Cuándo es la Semana Santa? ¿Del 10 al 15? ¿O del 3 al...? ¿Cuándo es la Semana Santa, compañeros? Del 11 al 15. Del 11 al 15. Bueno, entonces fíjense, ustedes el trabajo me lo van a tener que presentar el día 8 de abril. O sea que todavía les queda bastante tiempo. Yo voy a seguir avanzando, ¿verdad? Pero ustedes también tienen que seguir avanzando independientemente. Entonces vamos a ponerle que aquí 20 días, ¿verdad? Luego, después de esta formulación del proyecto de la investigación, viene la elaboración de los instrumentos para recopilar información. Aquí estoy hablando yo de si van a hacer un cuestionario, si van a hacer una observación de campo,
Si van a hacer una observación de campo, tienen que hacer una guía para la observación de campo. Si van a hacer un grupo focal, entonces tienen que poner la guía para el grupo focal. Si van a hacer una encuesta, también aquí, digamos, una de las cuestiones importantes es determinar es identificar en el proceso, digamos, de la formulación del proyecto, ustedes tienen que decir si van a hacer un censo o si van a hacer una muestra. Si van a hacer un censo, pues tienen que identificar la muestra o la población del censo o la población si van a realizar un censo. Por ejemplo, el censo se hace cuando la cantidad de personas es pequeña, pero regularmente se trabaja con muestras. Luego la guía para la observación de campo, la guía para el grupo focal, diseño de transectos, cuestionario, ¿qué otra? Elaboración de la encuesta, etcétera, ¿verdad? Es decir, aquí se tienen que elaborar todos los instrumentos. Después de esa actividad viene la actividad de validación de los instrumentos. Los instrumentos de recopilación de información. Esta actividad debe hacerse en el campo y consiste en hacer pruebas para validar los instrumentos. ¿A qué me refiero con esto? Supónganse ustedes que yo voy a hacer una muestra. Entonces, mejor dicho, una encuesta. Entonces tengo que poner en el documento, digamos, de la encuesta, cuáles van a ser las preguntas o sobre qué tópicos voy a abordar yo a las personas que me van a dar la información. Entonces elaboro mi grupo de preguntas y voy ya sea al campo o a algún otro lugar para ver si las preguntas están bien hechas, ¿verdad? Y si las personas me contestan lo que yo quiero que me contesten. Si la pregunta no está desorientada, no está generada, digamos, para que las personas se equivoquen y en lugar de contestar lo que yo quiero, me contesten otras cosas, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, si voy a hacer un taller, un grupo focal, por ejemplo. En los grupos focales generalmente se hacen dos cosas. Un taller de capacitación, ¿verdad? O un conversatorio. Porque yo quiero recoger de la gente opiniones acerca de. Pero yo tengo que diseñar
si voy a hacer un taller, tengo que diseñar el taller. ¿Y cómo valido eso? Lo valido buscando a algunas personas que puedan participar antes de en ese taller para que me digan, ¿verdad? Que si está bien formulado o no. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho muchas veces es utilizar a los estudiantes, ¿verdad? De nuestros grupos para validar nuestros instrumentos. Y es una muy buena, una buena opción, porque los estudiantes están ahí. Entonces, ustedes pueden hacer eso mismo, utilizar a sus compañeros, tal vez no a los del mismo grupo, sino a los del otro grupo, para pasarles los instrumentos y ver si las preguntas no son, no dan origen, digamos, a que les den otras respuestas, ¿verdad? Esa sería, digamos, la parte esta que se llama la parte de la validación de los instrumentos. Luego viene la parte de la recopilación, información documental para la elaboración del marco teórico. Fíjense que en el proyecto el marco teórico no tiene que ir desarrollado, solo tiene que ir señalado. Por eso en este documento que yo les doy, digamos, en el curso como de apoyo a la docencia, ahí solo se señala, ¿verdad?, de que el marco teórico se refiere, digamos, a la teoría marxista de la producción, pero no se entra en detalle de qué es eso. Pero ya cuando estamos en el proceso de la investigación, sí tenemos que ir recopilando información documental, porque esta información documental nos va a ir guiando también a nosotros desde el punto de vista teórico por dónde tenemos que irnos, ¿verdad? Entonces, la recopilación de información tiene una duración desde el principio, digamos, y aquí tienen que poner ustedes, por ejemplo, en la elaboración de instrumentos para recopilar información, ¿cuántos días, verdad? Por ejemplo, que les va a tardar 10 días, por decir algo, ¿va? En la validación de los instrumentos le va a ocupar otros 10 días. En la recopilación de información documental, esto es durante todo el proyecto, durante toda la ejecución. Llevo 4 actividades, ¿verdad? Luego, una quinta actividad. La quinta actividad sería recopilación, trabajo de campo. En el trabajo de campo hay algunas cuestiones importantes. La primera es la inserción al campo de trabajo. ¿De qué se trata eso? La inserción al campo de trabajo significa la llegada al lugar en donde nosotros vamos a recopilar información. Y esa llegada no es una llegada fácil, sino que yo tengo que identificar una serie de elementos. Y lo mejor es de que nosotros tengamos algunas personas conocidas en la localidad para que nos den el apoyo. Pero consiste esto, ¿verdad?, en aproximarse al campo de trabajo e informar a las personas cuál es el motivo de la visita y la posterior estancia de los investigadores en la localidad, ¿verdad? Entonces aquí se debe de tomar en cuenta a las organizaciones. Hoy todo el mundo está organizado, ¿verdad? Y ustedes no pueden
ir de casa en casa haciendo preguntas si no están autorizados para eso. O no pueden ir a un lugar en un campo, por ejemplo, a buscar a personas si no están autorizados. Se debe tomar en cuenta las organizaciones, como por ejemplo comités de vecinos. Hoy se llaman COCODES, ¿va? Por ser la organización de base, digamos, más importante. Y si fueran mucho más amplios, pues están los COMUDES, los consejos municipales de desarrollo y otras organizaciones. De la localidad. Se debe solicitar los permisos necesarios para recopilar la información. Una cuestión importante de este acercamiento es de que nosotros no solo vamos a recopilar información, sino que tenemos que ofrecer qué vamos a dar a cambio, ¿verdad? Pero ese ofrecimiento no tiene que ser un ofrecimiento, como dice, demagógico, ¿va? Demagógico quiere decir que les ofrezco el oro y el moro y después no cumplo nada. Demagógico, a los políticos se les dice que son demagogos porque ofrecen cosas y no cumplen. No debe de ser así, sino que debe ser un ofrecimiento en función de los resultados de su investigación. Por ejemplo, si existe un problema en una localidad, el ofrecimiento es que ustedes van a proponerles soluciones, alternativas de solución al problema. Nunca vayan a decir que van a solucionar el problema, porque esa no es la función de la investigación. La función de la investigación es ofrecer soluciones, ¿verdad? Presentar propuestas de solución para que quienes tengan que tomar decisiones lo puedan hacer, ¿verdad? Esa es una cuestión que la deben de tener ustedes muy en cuenta. Y eso les puede llevar tiempo, ¿verdad? Nosotros, yo acabo de asesoré a un estudiante en su tesis de graduación y él hizo una propuesta para mejorar, digamos, las prácticas agropecuarias aquí en el Llano del Pinal, pero nos tuvieron más o menos como un mes del tingo al tango ahí antes de conceder el permiso para hacer la investigación, ¿verdad? Y eso ya no depende de nosotros, ¿verdad? Sino que depende directamente de las personas que van a ser, que son parte, digamos, del objeto de la investigación, ¿verdad? Pongámosle aquí, por decir algo, 15 días. Entonces, a cada actividad se le debe de poner una. Luego, después de la inserción del trabajo, inserción al campo de trabajo, viene ya la realización del trabajo de campo. Y es aplicar los instrumentos de recopilación de información así como todas las acciones que se diseñaron. Y que pongámosle, independientemente del ¿cómo se llama? Del objetivo del tema, pongámosle nosotros aquí 45 días. Regularmente esta actividad es la de mayor importancia, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo una investigación que va a durar 6 meses, de esos 6 meses, el 70% debe de ser del trabajo de campo, ¿verdad? Pero pongamos aquí 45 días, esto es solo para mencionar algo, ¿verdad? Luego,
después de esa actividad, ¿qué número llevamos? 5, 6. Después vendría la actividad número 6. Luego viene la etapa del trabajo de gabinete. Es organizar la información, recopilada y hacer los análisis correspondientes a efecto de comprobar, a efecto de establecer si han alcanzado los objetivos y de comprobar las hipótesis, ¿verdad? Esa sería, digamos, y por ahí iríamos con una siguiente etapa que sería la elaboración del primer borrador del informe, ¿verdad? El primer borrador, porque eso significaría, digamos, luego de la elaboración del primer borrador, vendría la elaboración del informe final. Este trabajo de gabinete también nos puede llevar bastante tiempo, ¿verdad? Y luego la elaboración del informe final también nos lleva tiempo. Vámonos, por decir algo, 15 días. Luego la elaboración del informe final, otros 15 días, ¿verdad? Bueno, y ese es un proyecto muy pequeño, ¿verdad? De muy poca duración. Y luego, después de eso, viene la entrega de resultados quien corresponda, ¿verdad? El caso de ustedes es a mí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se trata de los trabajos de investigación, aquí solo quiero regresar a la... aquí faltaría una. Sería la aprobación. Esa es una actividad también, ¿verdad? La formulación del proyecto de investigación y la aprobación del proyecto de investigación. Eso no implica tantos días, pero que va a depender de quiénes son los evaluadores, ¿verdad? ¿Quién va a evaluar el proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo una descripción general de las posibles actividades que podrían desarrollar ustedes. Con estas actividades, esas actividades luego las deben de pasar ustedes, pasar estas actividades a una tabla, ¿verdad? Una tabla de 2 columnas, nada más. En la primera columna, el nombre de la actividad. Y en la segunda columna, la duración de la actividad, ¿verdad? Ustedes van a tener que poner sus respectivas duraciones. Yo solo les puse el ejemplo de ahí. Luego viene elaborar un diagrama de Gantt. Nick, disculpe. Sí, ¿Será que puede regresar la diapositiva, por favor? la anterior. Sí, así es.
Gracias, Lick. Bueno, entonces, luego pasamos a elaborar un diagrama de Gantt. Y lo van a hacer en Excel. Para eso yo les pido que deben ver en YouTube cómo se hace un diagrama de Gantt en Excel. Y les dan todas las instrucciones de cómo hacerlo y todo el mundo, todos los grupos tienen que hacer su diagrama de Gantt técnicamente con el Excel. Que se lo va haciendo automático ahí, pero tienen que darle ustedes la información necesaria. Y luego finalmente, después de esta parte, ya tendríamos que irnos a la formulación del presupuesto de la investigación. En ese presupuesto se deben de cuantificar y valorizar, digamos, los recursos. Y estos recursos, en primer lugar, son los recursos de información. Aquí hay gastos, ¿verdad? Porque muchas veces hay que comprar documentos que no están accesibles libremente. Por ejemplo, si ustedes quieren mapas, ¿verdad? A una determinada escala y quieren mapas fieles, ¿verdad? Los tienen que bajar de la internet, pero no son gratis. El IGN, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional, vende ¿cómo se llama? Esos mapas. De igual manera, por ejemplo, el Instituto de Estadística, mucha de la información que a veces uno requiere no la tienen libre, sino que vendida, ¿verdad? Entonces, eso deben de percatarse ustedes en el proyecto de investigación para ver, y como aquí estamos todavía haciendo el proyecto, ¿verdad? Estos recursos de información, aquí estamos haciendo el presupuesto. El con qué, ¿verdad? Se deben contabilizar los gastos requeridos a la adquisición de medios de información. Luego, tenemos el tema de los recursos humanos. En lo que respecta a los recursos humanos, se debe considerar no solo el costo del recurso humano en sí, sino que también debe incluirse los periodos de adiestramiento a determinado tipo de personal que se desarrollarán en actividades concretas en el proceso de investigación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, digamos, los sueldos, ¿verdad? Además de los sueldos de los investigadores van los viáticos. Fíjense que viáticos corresponde, digamos, es alimentación y hospedaje. Eso comprende, digamos, y combustibles y lubricantes. Luego también, en el sueldo de los investigadores, tendríamos los investigadores principales,
principal, asociados y auxiliares. Para los sueldos son los que ustedes van a poner, consultar la tabla de salarios RIGI. Es que ahí hay dos tipos de auxiliares. Auxiliares 1 y auxiliares 2. Los auxiliares 1 son los auxiliares estudiantes de cualquier semestre, ¿verdad? Y en cambio los auxiliares 2 son estudiantes con pensum cerrado. Ustedes van a ver que los salarios de esos dos son diferentes. Tienen más asignados los auxiliares 2 que los número 1. Entonces, eso sería en cuanto a los recursos humanos. Luego vienen los recursos físicos. Aquí estamos hablando de equipo de oficina, transporte, ¿verdad? Si no hubiera vehículo, transporte, sistemas de computación, papel, etcétera. Y luego los recursos financieros. Y los recursos financieros es origen de los fondos, ¿verdad? ¿Quién va a pagar, verdad? Entonces ahí se pueden inventar cualquier cosa porque ahorita estamos en pura práctica, ¿va? Entonces ustedes pueden inventar, por ejemplo, en el caso de los proyectos de la DIGI, quien paga es la UA, la USAC. Los proyectos del CONCYT, quien paga es el CONCYT. Los proyectos que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con el CRIA, es el CRIA, el programa CRIA del IICA, el que está pagando todo, ¿verdad? Todo lo que se va a invertir en el proyecto. Y luego viene la parte de la bibliografía. La parte final del proyecto de investigación. Esta debe de hacerse, se debe realizar siguiendo los lineamientos de las normas APA. Y finalmente los anexos, ¿verdad? Aquí van fotografías, mapas, los modelos de los instrumentos de recopilación de información. Algunos casos, por ejemplo, a los estudiantes que van al seminario 1, por ejemplo, se les pide que en el proyecto de investigación incluyan cómo van a hacer para recopilar la información y que muestren cómo van a hacer los instrumentos, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, todo lo que ustedes deberían de hacer, digamos, en el proyecto, ¿verdad?
Ya tienen ahí a todas las partes. Yo voy a subirles estas diapositivas al, ¿cómo se llama? Al aula virtual, pero todo esto está en el documento de apoyo, ¿verdad? Les decía yo, desde la página 106 a la página 120 hay una síntesis de las partes que debe de llevar el proyecto de investigación, ¿verdad? Ahí en ese documento está. Así es de que ahí no se me pueden perder porque van ahí en seguro, digamos, con estas, ¿cómo se llama? Entonces yo voy a dejar hasta ahí porque tengo una actividad ahorita en el CUNOC y solo voy a pasarles asistencia. Y los voy a dejar que trabajen, pues, porque ahorita sí les surge a ustedes entrarle al proyecto. Yo voy a abrir una carpeta de tarea en el aula virtual para los que vayan terminando puedan ir entregando su proyecto de investigación. Y la fecha última, como les dije, es el 8 de abril. Entonces voy a pasarles asistencia.